Ataque frontal y polémica servida. María Patiño vuelve a la carga en X contra Rocío Flores y Antonio David con un lunes de la vergüenza que ha incendiado redes. Publica como si fuera de ahora el archivo de una denuncia de 2021. Y ahí arranca el terremoto. El titular que amplifica Patiño. Un juez decreta el archivo de la denuncia de Rocío Flores contra Vanitatis por informar sobre su condena de maltrato. Lo que no cuenta. Después de ese archivo, Rocío recurrió y en 2022 se admitieron a trámite sus acciones contra la fábrica de la tele, Lecturas y Vanitatis por revelación de secretos ligados a documentación de menores. El reproche es directo. Usar una pieza desactualizada para sostener un relato actual. En redes le recuerdan que exponer resoluciones de menores es asunto grave, y que el propio itinerario judicial siguió por otra vía con indicios suficientes como para que los responsables de contenidos respondan en sede judicial. En paralelo, Patiño califica de violencia en directo lo dicho por Amador Moedano sobre el intento autolítico de Rocío Carrasco y reaviva su cruzada contra la familia. Sus críticos le devuelven el golpe. Despido nulo, docuserie y audiencias en mínimos como contexto de fondo a su línea editorial. El contraste que más se comenta. La situación procesal cambió en 2022, y sin embargo Patiño insiste en el recorte de 2021. Queda la sensación de que el debate no es ya de opiniones, sino de fechas y resoluciones que marcan el tablero. Aquí lo vamos a ordenar con calma. Que se archivó, que se admitió, quién demanda a quién y que se puede contar cuando hay menores de por medio. Quédate hasta el final porque vas a salir con la cronología limpia y sin ruido. Suscríbete si estás con Rocío y Antonio David frente a la ofensiva de Patiño, o si te alineas con Patiño y crees que hace bien señalándolos. Aquí cada uno se posiciona con su porqué. Veamos la cronología limpia y sin humo. Primero, el archivo de 2021 que María Patiño exhibe en X. Un juzgado no vio entonces indicios para seguir por la vía penal contra Vanitatis por informar sobre la condena de Rocío Flores cuando era menor. Ese es el titular que ella amplifica como si cerrara el caso. Segundo, lo que vino después y cambia el tablero. En 2022 se admiten a trámite las acciones de Rocío contra la fábrica de la tele, Lecturas y Vanitatis por revelación de secretos vinculada a documentación de menores. La defensa de la joven recurre y la audiencia provincial ve indicios racionales. El procedimiento no estaba muerto, avanzó. Tercero, el itinerario procesal. Un juzgado sobresee de entrada y sugiere vía civil. La parte recurre, y la audiencia revoca parcialmente al apreciar indicios penales. Consecuencia. Adrián Madrid y Óscar Cornejo se ven llamados a responder. Patiño, sin embargo, insiste en el punto de partida y no en el estado posterior. Cuarto, pieza sensible. Sentencias y expedientes de menores. El guión subraya que difundir ese material es delicado y puede tener encaje penal. Por eso el foco de 2022 no es un tecnicismo. Es justo lo que delimita el campo de juego de medios y tertulias cuando hay protección de menores. Quinto, comparecencias. Se recuerda que Rocío Carrasco acudió a declarar en esta pieza y que, según se contó, no cruzó mirada con su hija a la salida, que abandonó el juzgado entre lágrimas. Ese contraste personal alimenta la conversación pública, pero el dato jurídico clave sigue siendo la admisión a trámite. Sexto, contexto mediático. Mientras Patiño califica de violencia en directo lo dicho por Amador Moedano sobre el intento autolítico de Rocío Carrasco, sus críticos le devuelven con el despido nulo en su casa y con la docuserie que, dicen, dejó a la cadena con audiencias en mínimos. La batalla es legal, pero también de credibilidad. Séptimo, el resumen honesto. 2021 no cierra nada por sí solo. 2022 abre una vía penal que coloca a productores y cabeceras bajo el microscopio por revelación de secretos. Si cuentas la mitad de la película, cambias el final. Aquí la historia completa exige fechas y resoluciones en orden. La bola de nieve se la hicieron rodar en X. A raíz de su publicación, empezaron a llegarle respuestas que no dejan margen. Le recomiendan escuchar al juez de menores Calatayud sobre lo que supone difundir sentencias de menores. Le señalan lo cruel que resulta para quien debería proteger y le piden que se aparte un tiempo de esa red social. No es un matiz, es un aviso directo sobre límites legales y éticos. Otra réplica va al hueso. Sabes perfectamente que sacar informes policiales o de cualquier ámbito privado y más siendo un menor es un delito. Aparte de ser una cerdada y de no tener escrúpulos. La crítica no se queda en la forma. Subraya ensañamiento con Rocío, justo lo contrario de las banderas de protección que Patiño dice defender. Le afean también la desactualización, ¿o no te has dado cuenta de que la noticia es del 2021? Muy mal dado, que eres periodista. Lo sabes, pero la cuelas por si la gente no se da cuenta. El dardo no discute ideología, discute fechas y rigor. Si en 2022 hubo admisión a trámite, citar solo el archivo previo engaña al lector. El toque feminista aparece en más de un mensaje. Esta chica no merece que no se la machaque constantemente. No decís que defendéis a las mujeres. Aquí no hay técnica procesal, hay coherencia discursiva. Si pides respeto para unas, no puedes hostigar a otra recurriendo a material protegido. Aparecen además recordatorios de recorrido. Ese archivo es de 2021, hija. ¿Qué os creéis que todos somos tontos? Ahora va por tus amiguis, los de la fábrica de la porquería. Traducido, la admisión que llega después afecta a la fábrica de la tele, Lecturas y Vanitatis. Omitirlo cambia el sentido del caso. La credibilidad es la moneda. Solo informas de lo que te interesa.
Ese periodismo sesgado es el tuyo, por eso tu credibilidad va a peor. Actualízate, pestiño. Más allá del insulto, el reproche es que selecciona piezas para sostener un relato que no coincide con el estado actual de los procedimientos. Y el remate, un informe de una menor publicado en televisión y tu carrera se fue al retrete. No es una sentencia, es la lectura pública. Cuando el contenido sensible entra en plató, el coste ya no es solo jurídico, es reputacional. Esa es la factura que hoy le están pasando en redes. La etiqueta de violencia en directo con la que Patiño responde a lo dicho por Amador Moedano llegó con el eco de una cuestión espinosa. Los informes sobre el supuesto intento autolítico de Rocío Carrasco llevan años señalando incongruencias. En el guión que estamos siguiendo se recuerda, por ejemplo, que en un caso de ingesta masiva lo habitual es un lavado de estómago. Aquí se menciona que no consta. Ese es el tipo de fisura médica que reabre el debate sin necesidad de adjetivos. A la vez, el calendario jurídico no acompaña el post que Patiño movió en X. El archivo de 2021 que ella agita se queda corto cuando en 2022 la Audiencia Provincial admite a trámite acciones por revelación de secretos contra la fábrica de la tele, Lecturas y Vanitatis. Es decir, el fin que vendía aquella captura tenía continuación. Ese giro de 2022 pone nombres propios en el foco: Adrián Madrid y Óscar Cornejo como responsables de contenido. Y coloca una línea roja en neón. Cuando se trata de documentación de menores, el margen informativo es muy estrecho. Precisamente por eso este tramo procesal pesa más que cualquier tertulia. En lo humano, el guión recuerda un episodio que caló fuera de lo jurídico. Rocío Carrasco acudió a declarar en esta pieza y, según se contó, no cruzó mirada con su hija a la salida. Rocío Flores salió llorando. No cambia resoluciones, pero sí marcos. Endurece percepciones y multiplica el escrutinio sobre quien invoca protección mientras sostiene un archivo desfasado. El intercambio en redes le devuelve a Patiño la pelota por desactualización y por ensañamiento con Rocío. No es solo un reproche moral. Varios mensajes le recuerdan la postura de jueces de menores sobre la difusión de materiales protegidos. La crítica, en suma, es que obvia el tramo admitido para reforzar un relato anterior. También aparece el contexto mediático que el guión subraya: el despido nulo en su casa y la docuserie que, según sus detractores, dejó a la cadena en mínimos. No determina un auto, pero sí la lectura pública de quien señala y de qué manera lo hace. Con todo esto, el mapa queda claro: una etiqueta inflamable, dudas médicas sin cerrar, un archivo viejo usado como bandera y una admisión posterior que mueve el caso a otra casilla. Aquí el ruido sobra, lo que manda son fechas, hechos y límites cuando hay menores de por medio. La fotografía legal queda nítida. La pieza que María Patiño agita en X es el archivo de 2021 sobre Vanitatis, pero el recorrido posterior cambia el sentido. En 2022, la Audiencia Provincial admite a trámite acciones por revelación de secretos contra la fábrica de la tele, Lecturas y la propia Vanitatis, en relación con documentación vinculada a menores. Ese movimiento coloca nombres propios bajo foco: Adrián Madrid y Óscar Cornejo, como responsables de contenidos de la productora que firmó la docuserie. No se trata de un matiz técnico, sino del núcleo, que se difundió, con qué base y hasta dónde llega el amparo informativo cuando hay protección de menores de por medio. En paralelo, el guión recuerda un episodio que impactó fuera del papel. Rocío Carrasco acudió a declarar en esta causa y, a la salida, no cruzó mirada con Rocío Flores, que abandonó el juzgado entre lágrimas. Para la audiencia, esa imagen reforzó la idea de una grieta personal que trasciende la trinchera televisiva. Mientras tanto, el post de Patiño queda señalado por desactualización. Usar el recorte de 2021 como si clausurara el tema obvia que un año después el caso avanzó. Y esa elipsis es la que enciende la respuesta en X, donde le recuerdan el criterio de los jueces de menores respecto a la difusión de materiales protegidos. A esto se suma el contexto mediático que arrastra: el despido nulo de Antonio David y el relato de una docuserie que, según sus críticos, dejó a la cadena en mínimos. Son piezas que, juntas, pesan sobre la credibilidad con la que hoy se leen sus señalamientos. Con todo, el tablero queda así: un archivo antiguo convertido en bandera, una admisión posterior que abre la vía penal, una línea roja legal por menores y un desgaste público que ya no se mide en opiniones, sino en fechas y resoluciones. La cuestión que flota tras ordenar todo es directa. Si el procedimiento siguió vivo en 2022, ¿por qué sostener el relato con un titular de 2021? Esa elección, más que el ruido, es la que hoy inclina la balanza en la percepción del caso. El mapa queda despejado cuando se respetan las fechas. El archivo que María Patiño difundió corresponde a 2021 y afectaba a una pieza concreta. Un año después, en 2022, la Audiencia Provincial admite a trámite acciones por revelación de secretos que señalan a la fábrica de la tele, Lecturas y Vanitatis, por el uso de documentación vinculada a menores. No es un matiz, es el eje. Ese giro introduce responsables con nombre y apellido en el centro del foco y acota el terreno informativo cuando hay menores. Ahí ya no caben atajos ni medias verdades. Lo que se publica, cómo se publica y en qué contexto legal se sustenta. La reacción en X no fue solo ruido. Apuntó a la desactualización del recorte usado por Patiño y a la incoherencia de invocar protección mientras se estira un titular antiguo que altera la lectura del caso. La credibilidad, en este tablero, se mide por cronología y rigor. En paralelo,
El episodio de la comparecencia de Rocío Carrasco, el llanto de Rocío Flores a la salida y la etiqueta de violencia en directo dirigida a Amador Moedano alimentan un clima mediático que ya venía tensionado por el despido nulo y la docuserie. Todo suma en la percepción pública. Con esa suma, el relato queda así: un punto de partida archivado, una continuación admitida, límites claros por protección de menores y una audiencia cada vez menos tolerante con los recortes que omiten la mitad de la historia. Si algo enseña esta cronología es que el estado de un caso no se fija con un pantallazo sino con la última resolución. Y aquí la última palabra procesal relevante no fue 2021, fue 2022. Con los datos ordenados, la pregunta es inevitable. ¿Lo de Patiño fue un uso interesado de un archivo antiguo para sostener su relato? ¿O crees que, incluso con la admisión de 2022, su señalamiento a Rocío y Antonio David sigue teniendo sentido?